colaboramos realizando diligencias investigativas en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, en donde se procedió a la captura del ciudadano Ángel Aguilar, conocido como el seudónimo de alias Lobo Menor, quien es un objetivo de alto valor para nuestro país y comandante general. Señor ministro, para hablar con el comandante general. Señor comandante general, muy buenas noches. Quienes colaboramos realizando diligencias investigativas en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, en donde se procedió a la captura del ciudadano Ángel Aguilar, conocido como el seudónimo de alias Lobo Menor, quien es un objetivo de alto valor para nuestro país y comandante general. Gracias, señor ministro, por apoyar. Así es, porque bajo un fuerte resguardo policial llegó al aeropuerto de Guayaquil alias Lobo Menor, extraditado desde Colombia. Se trata de Ángel Esteban Aguilar Morales, señalado como cabecilla de los Lobos y uno de los más buscados del continente, según informó el ministro del Interior, John Raver. Y el procesado tiene orden de captura por su presunta vinculación con el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, y es acusado además de otros delitos. De acuerdo con las autoridades, habría obtenido más bien documentos falsos con nueva identidad para radicarse en México y evadir la justicia. Además, el ministro aseguró que su llegada al país podría abrir la puerta a nuevas revelaciones dentro de este caso. En México fue capturado alias Lobo Menor, vinculado al asesinato de Fernando Villavicencio. Nuevo golpe en la investigación que busca identificar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Pues las autoridades confirmaron en México la captura de Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, uno de los cabecillas de la estructura criminal Los Lobos y señalado por las autoridades judiciales como presunto autor intelectual del asesinato del ex candidato presidencial. La detención fue confirmada por el ministro del Interior, John Raver. Donde, por supuesto, irá directamente a la carta del encuentro, ya que siga el proceso judicial del cual intentó escapar. Recuerden que alias Lobo Menor es un ángel. Pero ¿quién es Lobo Menor? En informes de inteligencia se lo califica con un alto rango en la estructura criminal Los Lobos, incluso como segundo al mando, por debajo de alias Pipo, pues es su padrastro. Su nombre ya estaba dentro del expediente del caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, en donde la fiscalía vinculó a 3 líderes de Los Lobos por la presunta planificación logística y criminal del atentado que acabó con la vida de Villavicencio. Rafael Correa lo ha señalado, hay que ocultar la verdad de este caso. Hay que evitar que se procese a Lobo Menor, que el día de hoy lamentablemente, para mala suerte del ciudadano Rafael Correa, ha sido detenido. Y esto generará un sinfín de información que será útil no solo para este proceso, a mi criterio personal servirá para muchas investigaciones más. La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias el Lobo Menor, mueve el tablero de la investigación en torno al asesinato de Fernando Villavicencio, pues su detención podría convertirse en una llave para seguir la ruta de las órdenes, el dinero y los autores intelectuales detrás del crimen del ex candidato presidencial. El presidente Daniel Noboa rechazó las acciones de la Cámara de Comercio de Quevedo y la Prefectura de Los Ríos, que desalojaron de las Fuerzas Armadas instaladas en el local de Expo Quevedo. Mientras nuestras Fuerzas Armadas cumplen su misión, respaldadas por su presidente, hay quienes han decidido expulsarlos de puntos estratégicos, esta vez en Los Ríos. Estamos aquí para defender al Ecuador sin retroceder. No podemos tolerar la indiferencia de las autoridades que se sienten más cómodas sin luchar. Más tarde, en otro tuit, dispuso el regreso de las Fuerzas Armadas al recinto ferial Expo Quevedo. La medida está amparada en el artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, con la única misión de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos y dar batalla a quienes intentan destruir nuestro país. Esta requisición durará lo mismo que el estado de excepción, y nuestros soldados estarán allí para proteger la provincia de Los Ríos.
Y los militares fueron reubicados en un plantel educativo para continuar con las operaciones en la provincia de Los Ríos. El gobernador Galo Lara calificó de lamentable el desalojo de los uniformados del centro Expo Quevedo. Así, de esta manera, botaron a nuestros militares de aquí, del recinto ferial. Aquí está la prueba. En la carta que le envían, con esta carta los botaron a ellos. Y por eso hemos venido a trasladarlos con la ayuda del Ejecutivo desconcentrado a un colegio para que ellos no se queden en las calles. Es que no pueden votar a nuestros militares a la calle. Eso ningún quevedeño lo va a ver bien. Y por eso hemos venido en persona a acompañarlos. No están solos, porque ellos nos están dando seguridad, nos están dando paz. Y aquí está el gobierno del presidente Noboa para no dejar en las calles a nuestros militares. Resultados: toque de queda. Tenemos más de 6 objetivos militares destruidos. Yo creo que la ciudadanía ya tiene claro qué significan los objetivos militares. Saben que estamos usando en la mayoría de ellos artillería. Estamos atacando también infraestructuras que han sido destruidas, minería ilegal. Y esa es una parte que les quiero decir, porque a veces la gente no entiende el propósito de la minería ilegal. Eso es economía criminal fácil, rápida, sin riesgo, que llega a las manos de estos criminales y es utilizada justamente en el ataque que después se proporciona en el país. Detenidos Tren de Aragua. Estas personas del Tren de Aragua, estos criminales que están acá en el Ecuador, están actuando en la provincia del Oro. El propósito de ellos, entre esos, es el secuestro y la extorsión. Usar explosivos para intimidar, usaron explosivos inclusive para destruir en algunos sectores de Machala. Luego de poder identificar, se pudo operar y detener a estas personas, quienes son vinculadas al Tren de Aragua, a quienes se les encontraron armas, a quienes se les encontraron municiones y a quienes se les encontraron también explosivos. Sabemos que no llega hasta ahí, tenemos también la información clara y estamos a poco de dar un golpe importante para el Ecuador de quienes estarían detrás de este grupo del Tren de Aragua. Recolección de basura en Guayaquil. Yo le pediría a la alcaldesa y a la compañía que se encarga de la recolección acomodarse a los horarios, arrimar el hombro. Ya faltan pocos días más para que termine el toque de queda. Hagámoslo de una forma tranquila y no arriesguemos la vida de nadie. Una de las principales vías que conecta la sierra con la costa entra en rehabilitación. El presidente Daniel Noboa dispuso la intervención de la vía Cuenca-Molleturo del Empalme con una inversión de más de 21 millones de dólares. Es una arteria clave para la movilidad, el comercio y la producción del país y tras años de deterioro, hoy entra en proceso de rehabilitación. Con una inversión de 21,8 millones de dólares anunciada por el presidente Daniel Noboa, inició la rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo El Empalme, que busca reducir tiempos de traslado y dinamizar la economía en el austro. Enciendan las máquinas y pongamos en marcha la rehabilitación de esta vía que conecta familias, que conecta producción, que genera empleo. La obra contempla la intervención de cerca de 113 kilómetros con rehabilitación de pavimento, mantenimiento de puentes, drenajes y estabilización de zonas críticas. Estamos recuperando las carreteras del país. Dijimos que lo haríamos y aquí están los hechos a la vista de todos, porque este 2026 es el año de la construcción. Y no solo el año de la construcción, es también el año que vamos a capturar a todos los pillos, figuras políticas, figuras judiciales que sueltan, los criminales cada vez que la policía o las Fuerzas Armadas arriesgan su vida en capturarlos. Desde el área técnica, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, detalló cómo se ejecutará la intervención. Estamos ejecutando un proyecto con alto estándar de ingeniería y con cuidados ambientales y sociales sumamente importantes. El proyecto cuenta con respaldo internacional. Y acompañar no solo quiere decir financiar obras, es también asegurar que cuando llegue la próxima tormenta, el Ecuador tenga con qué responder. Por eso hace unos días firmamos juntos un mecanismo de 200 millones de dólares en liquidez inmediata ante desastres. El territorio y quienes dependen de esta vía ven en la obra una oportunidad para crecer. Mi mamá vive en Putucay, entonces también trabajo yo allá, entonces tengo que usar esta vía. Y hace como 3 días vine de viaje y la vía la verdad estaba muy fea, estaba con derrumbes, entonces sí me dio miedo pasar por ahí. Y la verdad sí me emociona mucho que arreglen la vía porque eso va a resguardar mi seguridad cuando viaje. A mí me beneficia mucho porque soy una emprendedora, tengo una tienda en Molleturo, por lo cual se hace llegar productos tanto de la sierra y de la costa
Entonces ahora no tendremos retrasos, nos llegarán a tiempo para poder ser distribuidos y frescos. Esta fue la primera de 3 actividades que cumplió el presidente Noboa en la ciudad de Cuenca, donde por segundo día consecutivo tuvo agenda en territorio. En otro evento, el mandatario entregó beneficios a más de 2.400 productores del Austro, incluyendo maquinaria, títulos de propiedad y apoyo técnico para impulsar la productividad agrícola. Finalmente, supervisó la reactivación del proyecto inmobiliario Sky, que contempla más de 120 departamentos y busca dinamizar la economía y ampliar la oferta de vivienda en la ciudad. En Uruguay hubo reacciones tras la reunión de autoridades de ese país con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. El diputado Felipe Schipani expresó su rechazo en la Cámara de Diputados y cuestionó el encuentro. Muy mala decisión que el partido de gobierno haya tenido también reuniones. Hoy circuló una foto de una cena del presidente del Frente Amplio con el prófugo Correa. ¿Qué imagen estamos dando como país si el partido de gobierno mantiene reuniones con una persona que está siendo requerida por la justicia de un país hermano? Esta situación, señor presidente, creo que le genera un enorme perjuicio a la política exterior del país, no solo nuestro vínculo con la República de Ecuador, sino también la imagen que damos frente a otros países. Por tanto, queríamos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro rechazo y nuestro repudio a la actuación que algunos jerarcas del gobierno han tenido en relación a este tema. Y en el caso Ligados, la jueza Daniela Camacho rechazó los pedidos de nulidad y declaró la validez del proceso contra 7 investigados por presunta asociación ilícita. Entre ellos constan Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Lor, Nicole Bonifaz, Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González. La Fiscalía, en la presentación de su dictamen acusatorio, afirmó que el Consejo de Participación Ciudadana habría sido captado por intereses políticos. Esta diligencia se suspendió y también se va a retomar este jueves, cuando se defina si hay un llamado a juicio. Santiago Díaz, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, amplió su versión en la Fiscalía y ratificó que, según su testimonio, el expresidente Rafael Correa le habría ordenado traer dinero en efectivo desde Venezuela. Custodiado por elementos de las Fuerzas Armadas, con varias carpetas en sus manos, Santiago Díaz llegó a la Fiscalía General del Estado a rendir la ampliación de su versión en torno al denominado caso Caja Chica. Durante más de 7 horas, permaneció en el Ministerio Público. Recordemos que en esta investigación fue allanada la sede de la Revolución Ciudadana, así también los domicilios de varias figuras representativas de esta agrupación política. Díaz no es un actor menor en este proceso judicial, pues aparentemente sería pieza clave en la estructura financiera de la campaña presidencial de 2023, bajo la sospecha de supuesto financiamiento irregular y presunto lavado de activos. Díaz, en la ampliación de su versión, habría ratificado lo dicho meses atrás. Porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela. Este proceso judicial se encuentra en indagación previa y la información recopilada en la ampliación de la versión es reservada. Así lo puntualizó el abogado de Santiago Díaz Azque, quien mencionó incluso que las amenazas en contra de su cliente aún continúan. Una ampliación relacionada a la primera versión. ¿Se ratificó en lo que dijo en la primera versión? Se ratificó en la primera versión. Estamos acudiendo a todos los llamados que realiza Fiscalía. ¿Entregó información a su cliente? Él rindió una ampliación de la versión. El fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, dio a conocer que Santiago Díaz a su espalda tiene varios procesos judiciales y que el caso de violación no tiene nada que ver con el cual hoy ha entregado información a las autoridades de justicia. Son cosas muy diferentes. Por cuanto es un caso de violación, acá es un caso de enriquecimiento ilícito, acá tenemos un caso de delincuencia organizada, entonces son cosas muy diferentes. Entonces, no confundamos los procedimientos. Si Santiago Díaz es cooperador o no de la justicia, eso podrá conocerse más adelante cuando exista ya una formulación de cargos y un proceso judicial avanzado, pero eso solo el tiempo lo podrá esclarecer. Y el Pleno de la Asamblea inició el debate de ley urgente enviada por el presidente Daniel Noboa para incentivar la construcción de viviendas de interés social y también reducir el déficit habitacional en el país. Esta propuesta es apoyada por legisladores oficialistas e independientes.
pero no por la Revolución Ciudadana. Más de 700.000 familias en Ecuador no tienen vivienda. Esa realidad fue el centro del debate en la Asamblea Nacional este miércoles en Cuenca. Con 146 legisladores presentes, el Pleno conoció el informe para primer debate de la ley urgente enviada por el presidente Daniel Noboa, que busca incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional. El primero en intervenir fue el asambleísta Alex Morán como ponente. Lo hago con la convicción de que estamos al frente de una de esas grandes decisiones a nivel social que necesita el país. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de un hogar, de un techo para las familias ecuatorianas. La propuesta plantea que empresas o contribuyentes puedan donar viviendas al Estado y recibir a cambio una rebaja de hasta el 100% del valor donado en el impuesto a la renta con un límite del 30%. Según la Comisión de Desarrollo Económico que elaboró el informe, la medida no solo apunta a lo social, también a dinamizar la economía a través del sector de la construcción. Cada vivienda construida no solo es un techo, es trabajo, es inversión, es desarrollo, es dinamizar la economía. Pero el proyecto es cuestionado por la Revolución Ciudadana. Para los legisladores de esa bancada, la iniciativa beneficia a los grandes inmobiliarios y le resta competencias a los municipios. Díganle al país la verdad, que los intereses económicos están en las grandes inmobiliarias. No le vengan a decir al país que existe interés, que existe la necesidad de fortalecer la vivienda de interés social. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la ley como una respuesta a una necesidad histórica. ¿Quién se opone? ¿Quién puede oponerse a darle a los ecuatorianos, a los amazónicos, una vivienda digna? ¿Quién puede oponerse a eso? Sí, ahí está la respuesta. Los legisladores de la Revolución Ciudadana. Incluso hubo asambleístas independientes que destacaron el impacto en zonas como la Amazonía, donde el déficit habitacional supera el 80%. Mi rechazo a las pretensiones negativas de que este proyecto positivo se apruebe a favor de los ecuatorianos, de esa gente pobre, de esa gente que no tiene dónde vivir. El proyecto regresará a la comisión para la elaboración del informe de segundo debate. La votación final se prevé para la próxima semana, cuando la Asamblea sesione en Machala.